Mucho gusto, mi nombre es Juan Gabriel Juara. Voy a estar presentando Argendatar, la cocina de los datos de Argendata. Este trabajo lo realizamos junto con Juan Pablo Ruiz Nicolini. Ambos somos parte del área de datos de Fundar. Fundar es una organización que se dedica al estudio y diseño de políticas públicas para una Argentina sustentable e inclusiva. Creemos desde la organización que hay una oportunidad para una Argentina con más riqueza, con mayor bienestar y para la que es necesaria el desarrollo de políticas públicas apropiadas. Y para poder llegar a esas políticas públicas, estamos convencidos de que es necesaria la participación de la sociedad civil en estos debates. Con ese espíritu, hace unos meses, a mediados de año, Fundar publicó el sitio Argendata. Este sitio web es nuestro aporte al debate público, a llevar el debate y a los actores de la sociedad civil a una discusión en base a evidencia. Entonces, en este sitio se recopilan investigaciones con los datos y el análisis de distintos investigadores e investigadoras que forman parte de Fundar para poder analizar estos tópicos que creemos que son fundamentales para pensar la Argentina del mañana. El lema de Argendata es Argentina, entenderla para transformarla. Pero entender a Argentina no es una tarea acabada, es una construcción permanente. Y sostener esa construcción nos supone sostener también la transparencia en cada uno de los pasos que damos para armar este sitio y llevar adelante las investigaciones y publicar los datos. Por eso, además de hacer público el sitio de Argendata, también se publicaron varios repositorios que dan cuenta de buena parte del trabajo por detrás de Argendata. Estos repositorios, de alguna manera, representan los pilares del proceso de generación de datos de Argendata: los controles de calidad, la armonización de los procesos de los investigadores para generar los datos y la transparencia y reproducibilidad que queremos asegurar. Los tres pilares del proceso de generación de datos que veíamos recién se distribuyen a lo largo de este diagrama que tiene varias etapas en la generación desde lo que producen los investigadores hasta llegar a la página web. Estas etapas se trabaja con diversas herramientas para cada una adecuarla a lo que mejor nos respondía en cada etapa. Hay una primera instancia de control de calidad que se realiza partiendo desde lo que proveen los investigadores, que se comparte a través de Google Drive, que era la herramienta disponible que mayor conocimiento y facilidad de uso tenía para todos los miembros del equipo, a un proceso de QA que se hace principalmente con Python. Se corren una serie de procesos de chequeo, se generan reportes semiautomatizados de la calidad de los datos entregados por los investigadores. Se hacen también algunas evaluaciones manuales, como la verificación de la disponibilidad de las fuentes, que sean fuentes que estén disponibles públicamente. Todo ese proceso iterativo se hace una devolución a los investigadores si hay que corregir cosas, o ya se puede proceder a la etapa de scripting o de data. Esta segunda etapa, llamamos que es la armonización, donde lo que se verifica es que el procedimiento que utilizó el investigador para generar sus informes, sus datos, pueda ser reproducible, es decir, que tengamos una receta disponible para publicar, para reproducir y también para actualizar esos datos en el futuro. Esta etapa se hace mayormente con R. Acá un grupo distinto del equipo de investigadores lo que hace es tomar las instrucciones de los investigadores y tratar de reproducirlas en un código de R para disponibilizarlo en el repositorio de ETL. Finalmente, luego del proceso de scripting, se pasa a una última etapa donde los datos que ya fueron reproducidos y validados y tenemos asegurada su posibilidad de actualizarlos, se encuentran alojados en el repositorio de data, tienen que, para poder llegar a ser graficados, tienen que pasar por un proceso que le llamamos de wrangling o transformers. En este proceso, en general, los datos que están en un formato, podríamos decir, más legible para un humano, típicamente un formato más bien a lo ancho, pasan a un formato más bien a lo largo, y donde específicamente tienen solo las columnas que necesitan sus gráficos y los nombres de las columnas están estandarizados de acuerdo
a lo que el graficador, el código del gráfico requiere. Como comentaba, el proceso de ETL está especialmente armado en R. Era el lenguaje que nos resultaba más cómodo y más cercano para poder hacer la transcripción de las instrucciones de los analistas, de los investigadores, a un lenguaje de programación. En esta etapa del proceso es donde entra a jugar particularmente la librería Argendatar. Sí, podemos ver que bueno, dentro del repositorio de ETL, en el flujo de trabajo se sugiere, y en realidad esta sugerencia es cada día más una obligación, utilizar la librería de Argendatar. Argendatar tiene su propio repositorio, ¿sí? Que es independiente del de ETL, pueden consultarlo ahí. Y podemos ver que, bueno, acá tenemos una pequeña captura de uno de los scripts que se pueden consultar en el repositorio de ETL, donde se usan algunas de las funciones de Argendatar. Este diagrama representa a grandes rasgos el proceso de ETL. Eh, Podemos ver que el proceso consta de varios pasos, ¿sí? Y interacción entre, por un lado, Google Drive, por otro lado, un server en Linux y a su vez los repositorios. En este proceso es donde entra en juego Argendatar y nos permitió que varios de estos pasos reducir los grados de libertad y reducir las diferencias que podía haber en las soluciones que los distintos programadores o los distintos analistas que intervenían armando este scripting pudiera generar, ¿no? Entonces, podemos ver que se parte desde la interacción con Google Drive, donde, como comentábamos, está mayormente lo que vuelcan los analistas e investigadores. A partir de ahí se hacen procesos de carga y actualización de fuentes. Esto puede implicar scrapping, y después realizar los controles de calidad. Y este trabajo termina yendo a unas tablas y un repositorio de fuentes que tiene una copia también en el servidor, desde donde se pueden ir consumiendo esas fuentes para su reutilización posterior. Luego de hacer el trabajo con las fuentes, nuevamente consultando al Google Drive, se pasa a la parte del scripting de los outputs, que serían eso lo que va a ir a parar al repositorio de data. En ese proceso de scripting se hace, por un lado, consumo de fuentes, se realizan también los controles de calidad. Estos controles de calidad implican también poder controlar variaciones entre una actualización y otra de una salida. Y finalmente, si eso está todo ok, pasa a Data Outputs. Acá es donde entra a jugar Argendatar. En cada una de estas etapas hay funciones que ayudan al analista a realizar los chequeos y a reducir las diferencias que pueda haber entre un analista y otro en cuanto a las soluciones programáticas utilizadas. Acá vemos una selección de las funciones que incluye Argendatar, más o menos clasificadas cada una según en qué instancia pueden dar una mano al analista que los utiliza. Tenemos por un lado algunas funciones que forman parte del setup, cuando un analista empieza a trabajar con un tópico temático para hacer el scripting de sus datos. En general, la idea es que acuda a estas funciones para armar los esqueletos de los archivos del directorio que se necesita armar y demás. Eso para poder partir todos de alguna manera de una base común del formato en el que vamos a armar el código. Después, para la etapa en que se trabaja con las fuentes, hay una serie de funciones que permiten, por un lado, registrarlas por primera vez. Nosotros tenemos unas tablas y la idea es que las funciones sirvan de interfaz para poder interactuar con esas tablas y para no hacerlo de forma manual, para poder hacerlo de forma programática. En algunos casos hay campos que se pueden completar de forma, digamos, automatizada, ¿no? Digamos, por ejemplo, la fecha en que se realiza la actualización es un campo que normalmente queda actualizado con la fecha de sistema en que se está ejecutando el script. Entonces, bueno, estas fuentes nos permiten de alguna manera controlar, reducir la varianza en cuanto a cómo se actualizan algunas cosas, reducir los errores de tipeo o de escritura para no interactuar manualmente con las tablas y con los repositorios para hacer también el guardado de las copias de esas fuentes de datos. Por otra parte, tenemos las funciones de control de calidad. Este set de funciones es muy importante para nosotros porque nos permite asegurar que todos los que intervienen en el proceso de scripting, de generación de código para las fuentes, para los datasets finales, ¿no? Los outputs, utilizamos más o menos el mismo estándar.
es decir, que pues, sabemos que tenemos una misma línea base para reportar cuando un archivo cambia respecto a su versión anterior y si esos cambios son estadísticamente significativos respecto de la información que teníamos antes. De esa manera tenemos a grandes rasgos dos instancias. Por un lado, esto interviene en dos instancias, ¿no? Digamos, interviene en la actualización de fuentes e interviene en la actualización de outputs. Bueno, y la otra etapa que ya mencionamos, ¿no? Que es la generación de scripting. En general, el proceso concreto para hacer código desde una fuente hasta una salida varía mucho de dataset a dataset según las instrucciones de los investigadores. Hay algunas que podrán implicar, no sé, empalmar series de datos diferentes, otros cálculos relativamente sencillos como proporciones, porcentajes, variaciones y otros sí procesos un poco más complejos que pueden implicar una proyección, o cálculo de series temporales, desestacionalizaciones, cosas que hay que adecuarlas según siempre a la instrucción del analista o del investigador. Lo que sí acá el Paraquita Argentater provee de una forma más, digamos, central, ¿sí? Hay que hacer el núcleo del scripting, es generar el output de una forma más o menos estandarizada. Esto es decir, el write output es una función que por un lado nos va a exportar un CSV, siempre utilizando el mismo formato. Y algunos. Además del estándar del CSV, lo que va a hacer write output es guardar un JSON donde va a incrustar tanto los datos, o sea, la tabla que se quiere exportar, como una serie de metadatos. Esto nos pareció que es un formato importante de poder que en un mismo archivo esté no solo el dato, sino la metadata, incluyendo, bueno, cuáles fueron o el código de fuentes que se utilizaron para poder rastrear siempre cuál es el origen de esos datos. En muchos casos, quién es el analista que intervino. También incluir una parte de los controles, o sea, una parte del resumen de controles que se cumplieron para ese dataset. Bueno, y ahora vamos a hacer un pequeño ejemplo del uso del paquete. Estamos dentro del proyecto de ETL, que corresponde con el repositorio de ETL, dentro de la parte de scripts, para un subtópico que se llama de Zoom, que todavía no tiene hecho ningún script. Entonces, ¿qué es lo que debería hacer un analista que arranca a trabajar con este subtópico? Típicamente, lo primero debería ser usar el paquete argendatar, dentro del paquete argendatar buscar subtópico init, al que le pasamos el nombre subtópico, y lo que va a hacer es setearnos la estructura inicial de lo que debería tener el subtópico. Va a interactuar con Google Drive, ¿sí? Para buscar la metadata del subtópico, que es la cargada primeramente por el investigador, y a partir de ahí nos va a generar los scripts, los esqueletos de los scripts, y un archivo MD que tiene además el punteo de, bueno, de cuáles son los datasets, de las referencias para el nombre del script que pudo haber generado el analista. En este caso, el analista generó un punto do para los datasets, que se puede utilizar como referencia, y tenemos las fuentes también para eso. Entonces, la función en este sentido lo que hace es darnos un marco común a todos los que trabajamos en este proyecto para estructurar de la misma manera el trabajo, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, dentro de los scripts no solo los crea, sino que también tienen un esqueleto básico interno de qué deberían contener, ¿no? Digamos, nombre del output, la interacción con las tablas de fuentes, control de calidad y la salida utilizando la función de write output. Bueno, espero haberles podido dar un panorama general de qué se trata Argendatar, de cómo Argendatar interviene en el proceso de Argendata, de cómo nos permitió compartir y estandarizar soluciones entre los analistas que intervenimos en el scripting de Argendata. Desarrollar un paquete en R, en ese sentido nos resolvió y nos ahorró mucho tiempo y nos resolvió muchas instancias de interacción entre los analistas. Los invito a recorrer la página web de Argendata, a recorrer los repositorios, a comentarnos cualquier cosa, qué les parece, ideas, y a recorrer también la página web de Fundar, donde van a encontrar otras investigaciones y otros análisis para distintos temas. Nuevamente, muchas gracias, un placer haber estado acá.